Descripción del proceso de soldadura MIG-MAG. La soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible es un proceso en el que el arco se establece entre un electrodo de hilo continuo y la pieza a soldar, estando protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte, ya sea en el proceso MIG, o por un gas activo, ya sea el proceso MAG. En la siguiente figura se indican los elementos más importantes que intervienen en el proceso. Tenemos el gas protector, el baño de fusión, la busa, el electrodo continuo, el arco y el metal base. El proceso puede ser de tres tipos: semiautomático, donde la tensión de arco, la velocidad de alimentación del hilo, la intensidad de soldadura y el caudal de gas se regulan previamente. El avance de la antorcha de soldadura se realiza manualmente. Automático, donde todos los parámetros, incluso la velocidad de soldadura, se regulan previamente y su aplicación en el proceso es de forma automática. Robotizado, todos los parámetros de soldeo, así como las coordenadas de localización de la junta soldar, se programan mediante una unidad específica para este fin. Las soldaduras la efectúa un robot al ejecutar esta programación. Influencia de los distintos parámetros. El comportamiento del arco, la forma de transferencia del metal a través de este, la penetración, la forma del cordón, están condicionados por la conjunción de una serie de parámetros entre los que destacan: la polaridad, afecta la forma de transferencia, penetración, velocidad de fusión del hilo. Normalmente se trabaja con polaridad inversa o positiva, es decir, la pieza al negativo y el alambre de soldadura al positivo. En este punto, es interesante comentar el hecho de que, ya que los electrones viajan del polo negativo al positivo, es este último el que calienta más. Concretamente, el polo positivo se caliente un 65% más que el negativo. Esta condición podría ser particularmente útil para aquellos trabajos donde se requiera un mayor aporte térmico en la pieza que en el hilo de soldadura, lo que se conseguiría empleando la polaridad directa o negativa. Del mismo modo, y debido a la circulación de electrones del polo negativo al positivo, se origina una propiedad especialmente importante. El arco muestra afinidad por dispersar las películas de óxido y otros materiales refractarios en el polo negativo. Así pues, en todos aquellos casos de soldadura de metales que forman óxidos refractarios, se hace imprescindible la conexión de la polaridad inversa o positiva, ya se ha dicho, negativo en la pieza, con la finalidad de aprovechar precisamente la acción limpiadora del arco. Tensión de arco. Este parámetro resulta determinante en la forma de transferencia del metal a la pieza, tal y como se verá en el siguiente apartado. Velocidad de alimentación de hilo. En esta técnica no se regula previamente la intensidad de soldadura, sino que es el ajuste de la velocidad de alimentación del hilo el que provoca la variación de la intensidad gracias al fenómeno de la autorregulación. Naturaleza del gas. Presenta una notable influencia sobre la forma de transferencia del metal, penetración, aspecto del cordón, proyecciones. En la siguiente figura se muestran las formas de los cordones y las penetraciones típicas de este proceso, en función al tipo de gas. Transferencia del metal. Existen distintas formas de transferencia del metal en el arco, dependientes todas ellas de los valores de los parámetros de tensión e intensidad. Se detallan en los siguientes apartados. Transferencia por cortocircuito. En esta forma de transferencia, el hilo se funde formando una gota que se va alargando hasta el momento en que toca el metal de base, y a causa de la tensión superficial, se corta la unión con el hilo.
En el momento de establecer contacto con el metal de base, se produce un cortocircuito, aumenta en gran medida la intensidad y como consecuencia, las fuerzas axiales rompen el cuello de la gota y simultáneamente se reanuda el arco. Para que un arco se comporte de esta forma, deben cumplirse una serie de condiciones que mencionaremos a continuación. Utilización de polaridad inversa o positiva. Tensión y densidad de corrientes bajas. Gas de protección CO2 o mezclas de argón con CO2. Con este tipo de arco se sueltan piezas de reducidos espesores, porque la energía aportada es pequeña en relación con otro tipo de transferencias. Es ideal para soldaduras en vertical, en cornisa y bajo techo, porque el baño de fusión es reducido y fácil de controlar. Transferencia globular. Cuando se opera con este tipo de arco, el hilo se va fundiendo por su extremo a través de gotas gruesas de un diámetro hasta 3 veces mayor que el del electrodo. Al mismo tiempo, se observa cómo las gotas a punto de desprenderse van oscilando de un lado hacia otro. Como puede deducirse, la transferencia del metal es dificultosa y por tanto el arco es inestable, de poca penetración y se producen numerosas proyecciones. Se trata de un método que no se utiliza en la práctica, pero que puede aparecer cuando se efectúa el reglaje de un equipo de soldadura. El arco suele comportarse de esta forma cuando hay valores grandes de tensión y bajos de intensidad, o también cuando se utiliza polaridad directa o negativa. Transferencia por pulverización axial. En este caso la transferencia se realiza en forma de gotas muy finas que se depositan sobre el metal base de forma ininterrumpida, similar a una pulverización por spray. De ahí que se conozca también este método por arco spray. Se caracteriza por un cono de proyección muy luminoso y por un zumbido característico. Para que un arco se comporte de esta manera, es necesario que se utilice polaridad inversa o positiva, que el gas de protección sea argón o mezcla de argón con algo de oxígeno, o de argón con dióxido de carbono. Existe una tensión de arco relativamente elevada y una densidad de corriente también elevada. El efecto de la utilización de la polaridad positiva se traduce en una enérgica acción limpiadora sobre el baño de fusión, que resulta particularmente útil en la soldadura de metales que producen óxidos pesados y difíciles de reducir, como el aluminio o el magnesio. La penetración que se consigue es buena, por lo que se recomienda para soldar piezas de grueso espesor. Como inconveniente, cabe destacar que el baño de fusión resulta relativamente grande y fluido, por lo que no se controla con facilidad en posiciones difíciles. Transferencia por arco pulsado. En este tipo de transferencia se combina la superposición de dos corrientes, una ininterrumpida y débil intensidad, llamada de base, cuyo objetivo es proporcionar al hilo la energía calorífica para mantener el arco encendido, y otra constituida por una sucesión de pulsaciones a una determinada frecuencia. Cada pulsación eleva la intensidad a un valor suficiente que hace fundir una gota del mismo diámetro que el diámetro del hilo que se está utilizando. Esta gota se desprende antes de que el extremo del hilo llegue a hacer contacto con el metal base, como consecuencia de las fuerzas internas que actúan. De esta manera, se eliminan en su totalidad las proyecciones, tan características de otros tipos de transferencia. Además, se consigue una gran penetración debido a la elevada intensidad durante la pulsación, y sin embargo, la energía media empleada es inferior que utilizando MIG-MAG convencional, lo que repercute en una menor deformación de la pieza. Productos de aporte. Hilos o alambres de soldadura. En la soldadura MIG-MAG, el electrodo consiste en un hilo macizo o tubular continuo, de diámetro que oscila entre 0,8 y 1,6 milímetros. Los diámetros comerciales son 0,8, 1, 1,2 y 1,6 milímetros, aunque no es extraño encontrarse en grandes empresas con el empleo de diámetros diferentes a estos,
y que han sido hechos fabricar a requerimiento expreso. En ciertos casos de soldeo con fuerte intensidad se emplea hilo de 2.4 milímetros de diámetro. Debido a la potencia relativamente elevada empleada en la soldadura bajo gas protector, la penetración del material en el metal de base es también alta. La penetración está, pues, en relación directa con el espesor del material de base y con el diámetro del hilo utilizado. El efecto de la elección de un diámetro de hilo muy grande, es decir, que exija para su fusión una potencia también elevada, producirá una penetración excesivamente grande, y por esta causa se puede llegar a atravesar o perforar la pieza a soldar. Por contra, un hilo de diámetro demasiado pequeño, que no admite más que una potencia limitada, dará una penetración poco profunda, y en muchos casos una resistencia mecánica insuficiente. Se presenta arrollado por capas en bobinas de diversos tamaños. El hilo suele estar recubierto de cobre para favorecer el contacto eléctrico con la boquilla, disminuir rozamientos y protegerlo de la oxidación. En general, la composición del hilo macizo suele ser similar a la del material base. No obstante, para su elección debe tenerse en cuenta la naturaleza del gas protector, por lo que se debe seleccionar la pareja hilo-gas a conciencia. Por ejemplo, cuando se suelda con dióxido de carbono, existe el riesgo de formación de poros. Con objeto de evitarlos, conviene que el hilo posea una cierta cantidad de elementos desoxidantes, como el silicio y el magnesio, que reaccionan con el oxígeno procedente de la disociación del dióxido de carbono y producen óxido de silicio y óxido de manganeso, que se eliminan en forma de escoria muy ligera. Los hilos tubulares van rellenos normalmente con un polvo metálico o flux, o incluso con ambos. El relleno con polvo metálico, aparte de que puede aportar algún elemento de aleación, mejora el rendimiento gravimétrico del hilo. Gases de protección. En la soldadura MIG, el gas que actúa como protección es inerte, es decir, que no actúa de manera activa en el propio proceso y por tanto es estable. En contrapartida, en la soldadura MAC, el gas de protección se comporta como un gas inerte a efectos de contaminación de la soldadura, pero, sin embargo, interviene termodinámicamente en ella. En efecto, en las zonas de alta temperatura del arco, el gas se descompone absorbiendo calor y se recompone inmediatamente en la base del arco, devolviendo esta energía en forma de calor. Soldadura MIG. De los 6 gases inertes existentes, que son el argón, helio, neón, criptón, xenón y radón, el argón es el más empleado en Europa, mientras que el helio, el que se utiliza en Estados Unidos. El argón se ioniza fácilmente, de manera que la tensión del arco bajo argón es sensiblemente inferior que bajo el helio. El argón puro solo se utiliza en la soldadura de aluminio, el cobre, el níquel o el titanio. Si se aplica al acero, se producen mordeduras y cordones de contorno irregular. La soldadura con gas helio produce cordones más anchos y con una penetración menor que cuando se suelda con argón. Existe otro tipo de mezcla de argón con cantidades inferiores al 5% de oxígeno, que no modifica el carácter de inerte de la mezcla y que mejora la capacidad de mojado, es decir, la penetración, ensanchando la parte inferior del cordón, y todo esto debido a que el oxígeno actúa sobre la tensión superficial de la gota. Soldadura MAC. Tal y como se ha comentado anteriormente, el gas protector empleado en soldadura MAC es un gas activo, o sea que interviene en el arco de forma más o menos decisiva. A continuación se detallan algunos de los gases más comúnmente empleados. CO2 es un gas incoloro, inodoro y de sabor picante, 1,5 veces más pesado que el aire. Se obtiene en la industria licente por la combustión del carbón o compuestos del carbono, en exceso de oxígeno o de aire. Se trata de un gas de carácter oxidante, que a elevada temperatura del arco tiende a disociarse de acuerdo con la siguiente reacción. En el arco, 2 moléculas de dióxido de carbono más oxígeno, absorción de calor, y en la recomposición
En la base, 2 moléculas de dióxido de carbono más oxígeno con una asociación de calor. El oxígeno resultante de la disociación es particularmente activo. Se combina con el carbono del acero para dar de nuevo monóxido de carbono, con lo que se produce un empobrecimiento en carbono si no se utiliza un hilo con suficiente contenido de elementos desoxidantes como el silicio y el manganeso, y la cantidad adecuada de carbono. Si la densidad de corriente es elevada, provoca una mayor disociación del oxígeno, convirtiéndole en más activo todavía. El carácter oxidante de la atmósfera de dióxido de carbono obliga a utilizar hilos de aporte ricos en elementos desoxidantes. No se debe utilizar en la soldadura de aceros al cromo por el riesgo de oxidación del cromo tanto del metal de base como de la aportada en el hilo, ni en la de los aceros inoxidables austeníticos, pues favorecería la formación de carburos de cromo con la consiguiente pérdida de resistencia a la corrosión. Con cantidades de dióxido de carbono inferiores al 99%, es inevitable la porosidad. Las soldaduras solo estarán exentas de poros si la pureza del dióxido de carbono es superior al 99,85% y el nitrógeno y el hidrógeno son inferiores cada uno a 0,05%. Selección del gas de protección. El usuario puede ensayar diversos tipos de gas y mezclas de gases con diferentes proporciones de cada uno de ellos, hasta conseguir los mejores resultados de acuerdo con un equipo de soldadura e hilos de aporte disponibles. Se indican a continuación los elementos de la soldadura terminada que forman parte aproximadamente de la que se indica en la figura. Por lo que el costo del gas, el transformador es el elemento encargado relevante frente a otros alterna, proveniente de especial la mano de otra que haga apta para la soldadura, siguiendo una serie de condiciones eléctricas que se detallarán en apartados sucesivos. Fundamentalmente, un transformador consta de un núcleo formado por chapas magnéticas apiladas en cuyas columnas se devanan dos bobinas. La primera de ellas, que va a constituir el circuito primario, consta de un número de espiras superior a la segunda y, además, de sección inferior a esta. La segunda, por consiguiente, que constituye el circuito secundario, tendrá menos espiras y de mayor sección. En la siguiente figura se mostrará la constitución básica de un transformador monofásico. Conviene tener en cuenta que si el transformador es trifásico, son 3 los pares de bobinas que se hallarán presentes. El principio de funcionamiento es el siguiente. Cuando circula una corriente alterna por el circuito primario, se forma un flujo magnético que circula por el interior del núcleo formado, recuérdese, por chapas magnéticas, con el objetivo de favorecer precisamente este flujo. Rectificador. La misión de un rectificador es la de convertir la tensión alterna en continua, imprescindible para poder soldar en proceso MIG-MAG. Está constituido por un número variable de semiconductores de potencia, concretamente de diodos de silicio, soportados en aletas de aluminio, con objetos de aumentar su refrigeración. Inductancia. La inductancia tiene como objeto el aislamiento de la corriente de soldadura, lo que da como resultado una disminución de las proyecciones, o lo que es lo mismo, una mayor estabilidad en la soldadura. Dado que la inductancia limita el crecimiento brusco de la intensidad cada vez que se produce un cortocircuito, durante el cebado del arco, y puesto que el hilo está frío, puede darse el caso de que la intensidad no sea suficiente para aportar la energía necesaria para fundir el hilo, lo que repercutiría en un deficiente cebado. Es por ello que si el equipo de soldadura consta de una inductancia de valor inductivo elevado, estará dotado también de algún sistema que elimine este efecto durante el instante inicial. Fundamentalmente, la inductancia está formada por un núcleo en el que están arrolladas algunas espiras por las que circulará la corriente de soldadura. Unidad alimentadora de hilo. Su misión consiste en proporcionar al hilo de soldadura la velocidad constante que precisa mediante un motor, generalmente de corriente continua. La velocidad puede ser regulada por el operario mediante un botón accesible al exterior, desde valores que van de 0 a 25 metros por minuto
En la mayoría de los equipos, la regulación de velocidad se consigue a través de un control electrónico. El sistema de arrastre está formado por uno o dos rodillos de arrastre que trabajan contra otros rodillos de presión. Los rodillos de arrastre pueden estar moleteados o ranurados. Los moleteados facilitan el arrastre en gran medida, pero presentan el inconveniente de que arrancan al hilo partículas de cobre de su capa exterior, lo que puede provocar defectos de alimentación. El cuidado y mantenimiento de los rodillos es muy importante, ya que determina la uniformidad de la velocidad de alimentación del hilo, y esta velocidad controla a su vez la corriente de soldadura. El rodillo de presión debe estar ajustado correctamente, ya que una presión excesiva podría producir deformaciones en el hilo, con las consiguientes dificultades en su alimentación y deslizamiento a través del tubo de contacto. Una presión insuficiente originaría deslizamiento de los rodillos, lo que provocaría irregularidades en la velocidad de alimentación y por tanto fluctuaciones de corriente. Circuito de gas protector. El gas protector circula desde la bombona a la zona de soldadura a través de un conducto de gas y la propia antorcha de soldadura. A la salida de la botella debe incorporarse un manorreductor, caudalímetro, que permita la regulación de gas para suministrar en todo momento el caudal adecuado a las condiciones de soldadura y a la vez proporcionar una lectura directa de la presión del gas en la botella y del caudal que se está utilizando en la soldadura. Una electroválvula accionada por un control electrónico abre o cierra el paso del gas en el momento adecuado. Según las condiciones de trabajo de exposición del mismo a corrientes de aire, deberá regularse la soldadura con un mayor o menor calor del gas. Igualmente, debe tenerse en cuenta que cuanto mayor es la distancia entre busa y metal base, mayor deberá ser el caudal para garantizar la protección suficiente. Cuando se utilicen gases con mezcla de argón, debe evitarse los caudales de gas elevado, puesto que de otra forma se corre el peligro de porosidad provocado por turbulencias en el propio gas. Como norma general debe utilizarse un caudal en litros por minuto, igual a 10 veces el diámetro del hilo. Antorcha de soldadura. La antorcha de soldadura y el conjunto de cables que a ella van unidos conducen el hilo, la corriente de soldadura y el gas de protección a la zona del arco. Para corrientes elevadas, generalmente superiores a 300 amperios, se utilizan antorchas refrigeradas por agua y por tanto deben ir conectadas además a un sistema de refrigeración adicional. Todo esto conjunto de conductos forma la manguera de la antorcha y va protegida por un tubo de goma. La pistola de la antorcha va provista de un pulsador para el mando de distancia del equipo. En la punta de la pistola van acopladas una busa exterior que canaliza el gas a la zona de soldadura y una boquilla interior, denominada tubo de contacto, que proporciona el necesario contacto eléctrico a la punta del alambre para realizar el arco de soldadura. El soldador guía el arco, controla la soldadura desde la empuñadura de la pistola. La distancia entre la punta final del tubo de contacto y el extremo del hilo es controlada por el operario, ya que depende de la mayor o menor altura con que lleve la pistola, pero la longitud del arco, propiamente dicha, se controla automáticamente mediante la tensión a que está regulada la máquina y la velocidad del hilo. Control electrónico. Cada vez son más los equipos que incorporan la tecnología de estado sólido para el control de velocidad y la secuencia de la máquina. Presentan la gran ventaja de garantizar una vida útil del equipo prácticamente ilimitada, en comparación con los elementos electromecánicos que por su constitución sufren de un gran desgaste. Circuito de refrigeración. El circuito de refrigeración, cuando el equipo dispone de él, tiene como misión refrigerar la antorcha de soldadura. Suele estar formado por un circuito cerrado de agua, parte del cual es la propia antorcha de soldadura. El agua es impulsada hasta la pistola por una electrobomba. A través del otro conducto de la antorcha, el agua retorna a un radiador cuyo objeto es disipar la energía calorífica que el agua ha absorbido durante el recorrido por la antorcha. A la salida del radiador, el agua se almacena en un depósito del cual se nutre la electrobomba.
Factor de marcha. Se llama factor de marcha al cociente entre el tiempo de soldadura y el tiempo total de duración del trabajo. En los tiempos de parada del equipo tiene lugar su enfriamiento, lo que permite que la temperatura se estabilice dentro de una pequeña gama de valores, siempre inferior a la temperatura límite en el interior del equipo. Curvas características. A la hora de estudiar un equipo de soldadura, resulta de gran ayuda la definición de sus dos curvas características, estática y dinámica. Característica estática. En la característica estática se representa gráficamente la evolución de la tensión en función de la intensidad. En la soldadura MIG-MAG, la característica debe ser lo más horizontal posible, es decir, que presente muy poca caída de tensión a medida que crece la intensidad de soldadura. Si en el mismo gráfico se superpone la característica de arco correspondiente a una determinada longitud de arco, la intersección de esta curva con la característica estática proporciona el punto de trabajo característica dinámica, determinante de los valores de tensión. La característica dinámica en un la relación concreto entre los valores instantáneos de la tensión y de la intensidad, cuando se produce una situación transitoria o de desequilibrio del arco, como puede suceder en el cebado inicial o bien en el cortocircuito que se produce en determinados procesos al desprenderse las gotas. Gráficamente se representa mediante la variación de la intensidad en función del tiempo, en el momento de producirse el desequilibrio, puesto que el circuito formado por el equipo y el arco de soldadura es de tipo inductivo resistivo. La intensidad instantánea viene determinada por la siguiente expresión. Autorregulación. En el proceso de soldadura concurren varios factores, algunos de ellos que son fijos una vez predeterminados en la máquina, tales como la tensión en vacío y la velocidad de avance de hilo, y otros que dependen exclusivamente del soldador, como puede ser la distancia entre la pistola y el metal base. Si la máquina no tuviera en sus propias características un sistema que compensara las variaciones que el operario introduce en este último factor, resultaría imposible la operación de soldadura. Esta característica es la autorregulación. Efectos de la regulación de parámetros. De todos los parámetros que intervienen en la soldadura con hilo continuo bajo atmósfera de gas protector, solo dos son normalmente regulables en un equipo: la tensión y la velocidad de hilo. Variación de la tensión. Supóngase que se está operando en un punto de trabajo A, estable, con unos parámetros determinados de tensión e intensidad. Si en estas condiciones se aumenta la tensión de salida del equipo mediante el control externo correspondiente, el arco tenderá a desplazarse momentáneamente a lo largo de la curva, característica del arco, hasta encontrar un nuevo punto de trabajo que será resultado de la intersección de esta con la nueva curva característica estática. Este nuevo punto se caracteriza por una mayor tensión y a la vez una mayor corriente de soldadura, es decir, por una mayor energía total aportada por la máquina. Como la velocidad de hilo ha permanecido invariable, faltará suministro de material para absorber esta mayor energía aportada, con lo que, automáticamente, el arco se irá alargando y por lo tanto, el punto de trabajo desplazando dentro de la nueva característica estática, por efecto de estar trabajando con otra nueva característica de arco, será el punto de trabajo B. Respecto al punto A, este nuevo punto B se caracteriza siempre por una superior
tensión de soldadura, pero no siempre por una superior intensidad. Con ello se demuestra que no es una variación de tensión la que provoca un cambio de intensidad. En efecto, para que haya cambios sustanciales en las corrientes de soldadura, debe actuarse sobre el control de la velocidad del hilo. Variación de la velocidad de avance de hilo. Una vez más, supóngase que se está trabajando en un punto de equilibrio A, con unos determinados parámetros de tensión e intensidad. Si en estas condiciones se aumenta la velocidad de salida de hilo, se acorta la longitud de arco y por tanto disminuye el valor de la tensión. El punto de trabajo pasa a ser B, con un gran aumento de la intensidad. En este momento se restablecerá de forma automática el equilibrio entre la mayor energía que aporta la máquina y la mayor cantidad de material que ahora debe fundirse. Del mismo modo, una disminución de la velocidad de hilo provoca un nuevo estado de las características de soldadura, que puede resumirse como considerable disminución de la corriente de soldadura y un ligero aumento de la tensión de arco. Puede observarse, pues, que dentro de los límites que permite la autorregulación, para cada tensión en vacío del equipo, el verdadero factor responsable de la intensidad de soldadura no es la regulación de la tensión del equipo, sino de la velocidad de avance del hilo. Secuencia de un equipo de soldadura. La secuencia de un equipo de soldadura MICMAC es controlada por un circuito electrónico que activa secuencialmente los elementos de la máquina: corriente de soldadura, salida de gas, velocidad de hilo. En todo diagrama de secuencia se pueden distinguir los siguientes tiempos. Tiempo de pregas. Es el tiempo que transcurre desde que se da la orden de inicio de soldadura y comienza propiamente esta. Durante esos instantes, fluye gas hacia la zona a soldar, por el fin de crear la atmósfera protectora necesaria para el inicio del arco. Avance de hilo. Un control de avance lento de hilo es incorporado en algunos equipos con el objeto de mejorar el cebado del arco. En efecto, cuando el hilo se encuentra frío, necesita una energía superior en relación con el volumen aportado para que éste pueda fundirse. En este caso, se mejora el cebado aportando un volumen inferior, de manera que la relación energía-volumen sea óptima. Tiempo de retardo de corriente. Es el tiempo que existe entre que se da la orden de desactivación de soldadura y el final real de esta. Se trata de un tiempo absolutamente necesario para que el hilo no quede enganchado al metal base. Se le conoce también con el nombre de burn back. El tiempo de post-gas. A veces es preciso proteger el final de soldadura mediante gas, con objeto de evitar porosidades. De esta manera, el post-gas asegura una protección total desde la extinción del arco hasta que la parte final del cordón ha descendido de temperatura considerable. Secuencia 2T. En este modo de secuencia se da la orden de inicio de soldadura y el equipo inicia esta conforme a los tiempos que se han seleccionado o que ya vienen programados en su interior. El diagrama de secuencia es el siguiente: T1 pregas, T2 tiempo desde que el hilo empieza a avanzar hasta que efectúa contacto al metal base, T3 burn back, T4 postgas. Secuencia 4T. En modo de secuencia 4T, el soldador controla en todo momento los tiempos de gas y postgas, así como se muestra en el diagrama. Método operatorio de la soldadura MICMAC. El procedimiento de soldadura bajo gas protector, bien en su forma semiautomática, bien en su forma automática, cuando tenga fundamentos similares al de la soldadura con electrodo revestido, presenta también unas características particulares, especialmente en el método operatorio, y como consecuencia de ello, también en cuanto a separación y preparación de los bordes a soldar. A continuación se mostrarán los diversos tipos de preparación de los bordes en la soldadura bajo gas protector.
tenemos la soldadura a tope de bordes rectos, soldadura de chaflán en B, soldadura de chaflán en X y la soldadura en rincón o ángulo. Método operatorio. La pistola de soldadura debe mantenerse en una posición correcta para que el gas proteja de forma conveniente el baño de fusión. En este procedimiento, la ejecución de la soldadura puede realizarse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. A continuación vamos a detallar los movimientos más utilizados en lo que es la soldadura. Ventajas del proceso Mi'kmaq. No se produce escoria y las proyecciones son escasas. Es muy fácil especializar la mano de obra. Si se compara con el proceso de electrodos revestidos, el proceso Mi'kmaq desarrolla gran velocidad en el avance de la soldadura, ya que no necesita hacer muchas paradas para cambiar el electrodo, pues la alimentación del alambre se realiza de manera continua. La gran velocidad del procedimiento Mi'kmaq también influye favorablemente en el aspecto metalúrgico de la soldadura.